¿Sabías que el 87% de las personas que fracasan en los negocios tienen algo en común? No es falta de talento, no es falta de recursos, no es siquiera falta de oportunidades. Es algo mucho más simple y devastador. No saben cuándo callarse. Si estás aquí es porque algo dentro de ti sospecha que tus propias palabras te están saboteando. Y tienes razón. En los próximos minutos te voy a demostrar por qué el silencio estratégico es el arma más poderosa que nadie te enseñó a usar. Hace 3 años, María perdió el trabajo de sus sueños. No por incompetente, no por llegar tarde, no por falta de resultados. Lo perdió en una reunión de 15 minutos donde no pudo mantener la boca cerrada. Una sola conversación destruyó 5 años de carrera impecable. Lo más cruel, si hubiera aplicado lo que te voy a enseñar hoy, no solo habría conservado ese trabajo, sino que probablemente ya sería la directora. ¿Cuántas Marías conoces? ¿Cuántas veces has sido tú esa María? Te voy a hacer una pregunta incómoda, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces esta semana has hablado cuando deberías haber escuchado? ¿Cuántas veces has dado tu opinión cuando nadie te la pidió? ¿Cuántas veces has interrumpido para demostrar lo inteligente que eres? Si la respuesta te incomoda, perfecto. Estás en el lugar correcto, porque hoy vas a descubrir por qué tu boca es tu peor enemigo y cómo convertir el silencio en tu superpoder secreto. Suscríbete ahora y transforma tu vida. Sigamos con el secreto. ¿Por qué tantas personas fracasan, incluso cuando tienen talento, ideas y potencial? ¿Será que el problema no está afuera, sino en cómo usamos o malgastamos nuestras palabras? Hoy vamos a hacer una crítica directa pero constructiva a una costumbre moderna que sabotea nuestro crecimiento. Hablar demasiado, opinar sin escuchar y cerrarnos a los consejos. A lo largo de este video, vamos a explorar cómo el ego tapa nuestros oídos. ¿Por qué hablar sin escuchar te aleja del éxito? Lo que los estoicos enseñaban sobre el silencio y la sabiduría. Y sobre todo, cómo puedes usar el poder del silencio para transformar tu vida. Escucha este secreto curioso. Hay una razón por la que los sabios de todas las culturas hablaban poco. No es porque supieran menos, sino porque sabían demasiado. La cultura de la opinión y el ego. Hoy todos quieren opinar, todos quieren tener la razón, pero casi nadie quiere escuchar. Nos hemos convertido en una sociedad de habladores compulsivos. El problema no es hablar, es hablar sin saber, hablar sin pensar, hablar sin escuchar. Y eso te está alejando del éxito. Dato secreto. Un estudio de Microsoft reveló que la atención promedio del ser humano hoy es de solo 8 segundos, menos que un pez dorado. Y aún así, ¿queremos dar opiniones sobre todo? Escucha este secreto. ¿Y si te dijera que cada vez que hablas por impulso, estás renunciando al poder de tu presencia silenciosa? ¿Por qué los líderes más poderosos de la historia hablaban menos que sus subordinados? Marcus Aurelius, emperador del mundo conocido, escribió más sobre el silencio que sobre las conquistas. Steve Jobs revolucionó el mundo con pausas de 10 segundos que valían millones. ¿Y tú? ¿Cuántas oportunidades has perdido por hablar cuando debías callar? En los próximos minutos descubrirás el secreto milenario que separa a quienes mandan de quienes obedecen, a quienes inspiran de quienes solo hacen ruido. Porque el verdadero poder no está en tus palabras, está en algo mucho más profundo que pocos se atreven a dominar. Hace 2000 años, un esclavo romano descubrió el arma secreta que usaban los emperadores para controlar imperios enteros. No era oro, ni ejércitos, ni amenazas. Era algo tan simple que lo tienes a tu disposición ahora mismo, pero tan poderoso que puede cambiar tu destino en una sola conversación. Ese esclavo se llamaba Epicteto, y su descubrimiento sobre el poder del silencio consciente transformó su vida de la esclavitud
a convertirse en el maestro de emperadores. Hoy vas a aprender exactamente cómo aplicar su sabiduría para que nunca más te ignoren, te subestimen o te pasen por alto. Si crees que hablar más te dará más poder, estás cometiendo el error más costoso de tu vida. Los estudios revelan que las personas más influyentes hablan 60% menos que el promedio, pero cuando lo hacen, cada palabra vale oro. Los antiguos estoicos lo sabían. El silencio no es vacío. Es potencia pura esperando el momento perfecto para ser liberada. En este video te revelaré las 3 claves de la pausa estoica que convirtieron a hombres comunes en leyendas inmortales y cómo puedes usar este poder invisible para que cada vez que abras la boca, el mundo se detenga a escucharte. ¿Estás listo para descubrir por qué menos palabras equivalen a más poder? El oído con ladrillos. Visualiza esto. Un oído bloqueado con ladrillos. No es solo una imagen impactante. Es un espejo. Ese oído no está allí por accidente. Fue sellado poco a poco. Cada ladrillo representa una actitud: orgullo, arrogancia, inseguridad disfrazada de superioridad, incapacidad de recibir críticas, rechazo a la humildad de aprender. Esa imagen representa una mente cerrada, una persona que cree que ya lo sabe todo, que responde antes de escuchar, que no permite que la experiencia de otros le enseñe algo, que en lugar de abrirse, se atrinchera. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que el conocimiento no entra por la boca, entra por el oído. Y cuando tú tapas tus oídos, literal o simbólicamente, estás diciéndole al universo: no necesito más, y el universo, obediente, deja de darte. La persona que no acepta consejos se condena a sí misma a vivir atrapada en sus propios errores, a repetir patrones, a frustrarse por no avanzar, sin entender que la muralla la construyó ella misma. ¿Te suena familiar esto? Gente que fracasa una y otra vez en relaciones, trabajos, proyectos, y en lugar de detenerse a reflexionar, dicen cosas como: es que el mundo está en mi contra, la gente no me entiende, siempre me sabotean. Pero la verdad, mis amigos estoicos, es que nadie necesita sabotearte cuando tú mismo bloqueas tu posibilidad de aprender. ¿Por qué se sellan los oídos? El ego es el arquitecto de esa muralla, y la mezcla que une los ladrillos es el miedo. Sí, miedo. Miedo a parecer ignorantes y preguntas. Miedo a que alguien más sepa más que tú. Miedo a recibir una crítica que duela. Miedo a cambiar. Entonces, para protegerse, el ego se tapa los oídos y grita desde adentro: yo ya sé. Pero el yo ya sé es el enemigo número 1 del crecimiento. El poder de un oído abierto. Un oído abierto es una mente receptiva. Es una herramienta silenciosa de poder. Las personas que más avanzan en la vida no son las que más hablan. Son las que más escuchan. ¿Sabes qué tenían en común los estoicos, los grandes sabios, los grandes líderes? Escuchaban más de lo que hablaban. Epicteto fue esclavo, pero no se convirtió en sabio porque hablara bonito. Se convirtió en sabio porque escuchó, observó, reflexionó, y solo entonces habló con sabiduría. Escuchar no es solo oír. Escuchar no es simplemente percibir sonidos o esperar tu turno para hablar. Escuchar es un acto consciente. Es un ejercicio de humildad. Es poner el ego en pausa. Es decir internamente: estoy dispuesto a aprender algo que no sabía. Cuando escuchas, aprendes. Cuando aprendes, cambias. Y cuando cambias, evolucionas. No hay crecimiento sin transformación. No hay transformación sin escucha. Por eso, el que no escucha, no cambia. Y el que no cambia, muere lentamente en el mismo lugar, atrapado en una versión obsoleta de sí mismo. Escuchar es un arte, pero también es un reto, porque escuchar de verdad requiere coraje.
coraje para enfrentar verdades incómodas, para admitir que no siempre tienes la razón y para abrir espacio a perspectivas que desafían tu zona cómoda. ¿Te ha costado escuchar alguna vez? ¿Qué aprendiste cuando por fin lo hiciste? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión puede resonar justo donde alguien lo necesita. La tragedia del consejo ignorado. ¿Cuántas veces alguien te advirtió algo y no quisiste escuchar? Un amigo que te dijo, esa relación no te conviene. Un mentor que te aconsejó, no gastes en eso, invierte. Un maestro de vida que te dijo, cállate y escucha. Pero tú insististe, porque tu oído tenía ya muchos ladrillos. Y cuando llegó el golpe dijiste, nadie me lo advirtió. Mentira, te lo dijeron, pero tú no estabas escuchando. Solo estabas esperando tu turno para hablar. ¿Cómo derribar los ladrillos? La buena noticia es que ese muro se puede derribar, pero no con palabras, con humildad. Visualiza esto. Un oído bloqueado con ladrillos. No es solo una imagen fuerte, es un espejo que refleja una verdad incómoda. Ese oído no está así por accidente. Fue sellado lentamente, con el paso de los años. Ladrillo por ladrillo. Aptitud por actitud. Excusa tras excusa. Cada ladrillo representa algo que te aleja del crecimiento. El orgullo de pensar que siempre tienes la razón. La arrogancia que te hace sentir por encima del consejo ajeno. La inseguridad maquillada de superioridad que se disfraza con opiniones agresivas. La incapacidad de recibir críticas sin ofenderte. El rechazo a la humildad, porque admitir que te puedes equivocar te duele más que seguir fallando. Y lo más grave es que ese muro no solo bloquea sonidos, bloquea oportunidades, bloquea aprendizajes, bloquea verdades que podrían haberte salvado del error si tan solo hubieras escuchado. Pero hay una salida. Cada vez que aceptas una verdad incómoda sin justificarte, cae un ladrillo. Cada vez que escuchas una crítica con la intención de mejorar, cae otro. Cada vez que eliges el silencio humilde por encima del ruido egocéntrico, el muro comienza a agrietarse, hasta que un día, escuchas de verdad. Y en ese momento, el conocimiento, el que siempre estuvo allí, tocando la puerta, por fin entra. Esa imagen representa una mente cerrada, una persona que cree que ya lo sabe todo, que responde antes de escuchar, que no permite que la experiencia de otros le enseñe algo, que en lugar de abrirse, se atrinchera. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que el conocimiento no entra por la boca, entra por el oído. Y cuando tú tapas tus oídos literal o simbólicamente estás diciéndole al universo, no necesito más. Y el universo, obediente, deja de darte. El ego es el arquitecto de esa muralla, y la mezcla que une los ladrillos es el miedo. Sí, miedo. Miedo a parecer ignorantes y preguntas. Miedo a que alguien más sepa más que tú. Miedo a recibir una crítica que duela. Miedo a cambiar. Entonces, para protegerse, el ego se tapa los oídos y grita desde adentro, yo ya sé. Pero el yo ya sé es el enemigo número 1 del crecimiento. Y aquí es donde el problema se vuelve invisible, pero poderoso. Porque ese ego disfrazado de seguridad comienza a contaminar tu forma de ver el mundo. Ya no escuchas para aprender, sino para responder. Ya no preguntas por curiosidad, sino para confirmar lo que ya crees. Te rodeas de personas que te aplauden, no que te desafían. Buscas información que te dé la razón, no que te incomode. Y poco a poco, sin darte cuenta, el mundo deja de hablarte. O peor aún, te habla, pero tú no escuchas nada que no suene como tu propia voz. ¿Te das cuenta del peligro? Mientras tú repites, yo ya sé, el mundo avanza. Otros aprenden, mejoran, se reinventan. Tú te quedas en la zona cómoda de lo conocido,
en la falsa seguridad de quien prefiere no confrontar su ignorancia. Pero la verdad es que solo los que se atreven a escuchar con humildad pueden crecer de verdad. El ego te dice que te van a juzgar si haces una pregunta tonta. Pero la realidad es que la persona más inteligente no es la que tiene todas las respuestas, sino la que no teme hacer las preguntas incómodas. El ego te grita, no cambies, así estás bien. Pero dentro de ti sabes que el cambio es necesario. Sabes que seguir igual por orgullo es una forma lenta de autodestrucción. Por eso, el crecimiento personal, el real, el incómodo, el que transforma, no empieza cuando hablas más fuerte. Empieza cuando aprendes a callar, cuando decides escuchar, cuando tienes el valor de decir, no sé, pero quiero aprender. Eso sí es fuerza, eso sí es evolución. Y no se trata de anular tu voz, ni de rendirte ante todo lo que te digan. Se trata de afinar tu oído para distinguir lo que vale la pena escuchar de lo que solo es ruido disfrazado de verdad. Porque cuando logras derribar esa muralla, cuando el ego deja de ser arquitecto y tú te conviertes en aprendiz de nuevo, descubres que el conocimiento no estaba lejos. Estaba allí. Siempre estuvo allí. Solo que no podías escucharlo por culpa de tu propio ruido. Un oído abierto es una mente receptiva. Es una herramienta silenciosa de poder. Las personas que más avanzan en la vida no son las que más hablan, son las que más escuchan. ¿Sabes qué tenían en común los estoicos, los grandes sabios, los grandes líderes? Escuchaban más de lo que hablaban. Epicteto fue esclavo, pero no se convirtió en sabio porque hablara bonito. Se convirtió en sabio porque escuchó, observó, reflexionó, y solo entonces habló con sabiduría. Y eso no es solo una frase bonita, es una lección para la vida real. Vivimos en una era donde todos quieren hablar, todos quieren opinar, todos quieren enseñar, aunque no hayan aprendido. La gente interrumpe, corrige, grita, se impone, pero muy pocos se detienen a escuchar, a mirar de verdad, a decir, quizás me estoy perdiendo algo. Porque escuchar no es simplemente quedarte callado. Escuchar es un acto activo, una muestra de humildad, una forma de inteligencia. El que escucha bien, toma mejores decisiones. El que escucha bien, conecta mejor con los demás. El que escucha bien, entiende antes de reaccionar. Y eso es una ventaja brutal en un mundo donde todos están distraídos por su propio ego. Ahora piensa esto, mis amigos estoicos. ¿Cuántas oportunidades has perdido por no escuchar? ¿Cuántas veces alguien te advirtió y tú ignoraste? ¿Cuántas ideas buenas pasaron de largo porque estabas demasiado ocupado defendiendo tu punto de vista? A veces, el aprendizaje que necesitas ya está frente a ti. En la voz de un amigo, en la corrección de un mentor, en la crítica de alguien que te quiere. Pero si tienes el oído sellado por el orgullo, nunca vas a escucharlo. Y lo más trágico no es eso. Lo más trágico es que creerás que sabes, que entiendes, que tienes la razón, cuando en realidad estás atrapado en tu propia ignorancia. El oído abierto es símbolo de humildad, y la humildad no es debilidad, es sabiduría pura. Los estoicos sabían esto. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, escribía cada noche como un aprendiz. Se recordaba a sí mismo sus errores, sus defectos, sus reacciones descontroladas, y todo eso lo hacía en silencio, escuchando a su conciencia. Tú puedes hacer lo mismo, puedes dejar de vivir a la defensiva, puedes soltar ese ego que solo quiere tener la razón, y empezar a escuchar, de verdad, a tu entorno, a los demás, a ti mismo. Porque cuando abres tus oídos, tu mente también se abre, y una mente abierta es tierra fértil para el crecimiento, para la evolución, para la verdadera transformación. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de defenderte, de interrumpir, de imponer, respira y escucha.
Escucha incluso lo que te incomoda. Escucha incluso lo que no quieres oír, porque ahí es donde está tu próxima lección, tu siguiente nivel. Y recuerda esto, habla solo cuando tus palabras mejoren el silencio. Pero escucha siempre, porque en el silencio del otro puede estar escondida la sabiduría que más necesitas. Escucha con atención. Voy a repetir esto. Escuchar no es simplemente oír sonidos. Escuchar es un acto consciente. Es poner el ego en pausa. Es decir internamente, estoy dispuesto a aprender algo que no sabía. Cuando escuchas, aprendes. Cuando aprendes, cambias. Y cuando cambias, evolucionas. Por eso, el que no escucha, no cambia. Y el que no cambia, muere lentamente en el mismo lugar. Ese muro del ego, ese que construiste con años de orgullo, de frases como «yo soy así», de miedo a ser corregido, de inseguridades camufladas como confianza. Ese muro no se derrumba a gritos, no se cae por presión externa. Se suelta desde adentro, con decisiones pequeñas y con actos honestos de humildad cotidiana. Cada vez que dices, no lo sé, pero quiero aprender, se suelta una piedra más. Cada vez que alguien te muestra una debilidad tuya, y en lugar de atacarlo, lo agradeces, el muro tiembla. Porque el ego es ruidoso, pero la humildad es efectiva. El ego grita, la humildad escucha. El ego se protege, la humildad se expone para crecer. Y mientras más humilde te vuelves, más claro ves, más profunda se vuelve tu mente, más espacio hay para nuevas ideas, nuevas perspectivas, nueva sabiduría. Porque la arrogancia cierra, la humildad abre. Y no se trata de dejarte humillar, se trata de no temer al espejo, de mirarte sin filtros, de reconocer que aún te falta, que aún estás aprendiendo, que aún puedes equivocarte. Y está bien, nadie que se crea terminado puede evolucionar, pero tú no estás terminado, estás en construcción. Y como todo lo que se construye, primero hay que derribar lo que estorba. Ese muro interno, esa resistencia automática, esa barrera invisible que te impide aceptar críticas, pedir ayuda, cambiar de opinión, se puede caer, pero solo si tú decides dejar de defenderla. Cada vez que callas para escuchar, tu oído respira, tu mente se expande y tu alma se libera. No subestimes el poder de esos momentos, porque un solo segundo de humildad genuina vale más que 1000 discursos llenos de ego. Derriba el muro, ladrillo por ladrillo, con humildad, con escucha, con verdad. Y en ese espacio nuevo que construyes, nacerá una versión de ti más fuerte, más sabia. Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar y cuéntame en los comentarios. ¿Estás derribando esos ladrillos que te alejan del crecimiento? ¿O, sin darte cuenta, los estás apilando uno sobre otro? ¿Construyendo tu propia cárcel? Tu respuesta puede ser el primer ladrillo que decidas soltar hoy. Aquí tienes un ejercicio estoico. 1. Hoy en tus conversaciones, ¿cuántas veces interrumpes? 2. Cuando alguien te dé un consejo, no respondas, solo escucha y anótalo. 3. Pregúntate antes de hablar, ¿lo que voy a decir es más valioso que lo que puedo aprender si escucho? 4. Al final del día, escribe una cosa que aprendiste al escuchar. Haz esto durante una semana. Verás que tu mente se expande y algo místico ocurre. Las personas comienzan a valorarte más, no por lo que dices, sino por cómo sabes estar presente. Este es un ejemplo cotidiano. Conoces a alguien que nunca deja hablar a los demás. Siempre interrumpe. Siempre tiene una historia mejor. Nunca escucha. Esa persona, ¿cómo puede crecer si nunca deja entrar nada nuevo en su mente? Epicteto. No es posible aprender lo que ya se cree saber.
Escucha este secreto. Hay una técnica estoica que te enseña a abrir el oído y bajar el ego. Te la mostraré en unos minutos. La sabiduría del silencio. El silencio es poder. No un poder ruidoso ni explosivo, sino uno profundo, sereno y firme que nace desde el interior. Es dominio propio, la capacidad de contener impulsos, de medir cada palabra antes de dejarla salir, de ser dueño de uno mismo en medio del ruido y el caos del mundo. El silencio es elegancia emocional, una muestra de madurez que no necesita gritos para hacerse escuchar. Quien sabe guardar silencio demuestra una inteligencia emocional que pocos alcanzan. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dejar que las palabras fluyan y cuándo dejar que el silencio hable por sí mismo. Quien controla su lengua, controla su destino. Porque nuestras palabras moldean la realidad, influyen en las relaciones, en las decisiones, en la percepción que los demás tienen de nosotros y en la que nosotros mismos tenemos de nuestra vida. Hablar sin pensar puede derribar puentes, generar conflictos y alejarnos de lo que realmente queremos. Pero hablar con intención, después de una pausa consciente, es construir con cada palabra un camino hacia lo que anhelamos. El silencio entonces no es ausencia, es presencia plena. Es el espacio en que se forjan la reflexión, la paciencia y la sabiduría. En ese espacio, quien calla no es porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que a veces lo más valioso no está en lo que decimos, sino en lo que dejamos sentir en el aire, en el peso de la pausa, en la fuerza de no llenar cada momento con ruido. Aprender a dominar el arte del silencio es aprender a ser fuerte, a ser elegante, a ser libre. Esta frase es de Marco Aurelio. A menudo he lamentado haber hablado, nunca haber guardado silencio. Esto es un ejemplo real. Observa a los grandes líderes, negociadores o sabios. Rara vez son los que más hablan, pero cuando hablan, se hace silencio, porque el que calla, cuando habla, impacta. Escucha este secreto. Hay una técnica para hablar menos y decir más. Te la mostraré pronto. ¿Estás tomando nota? Queremos crecer, pero también queremos tener la razón. Queremos avanzar, pero muchas veces también queremos demostrar que ya sabemos. Y ahí está el conflicto. Ese deseo de hablar, de figurar, de impresionar, es, sin darnos cuenta, nuestro mayor saboteador, porque cuando hablas sin pensar, sin escuchar, sin preguntar, te estás perdiendo lo más valioso: aprender. La mente se cierra cuando el ego toma el micrófono, y si tu mente está cerrada, tu camino también lo está. La resolución es simple, pero poderosa. Practica la pausa, escucha con humildad, acepta, sin vergüenza, que no tienes todas las respuestas. Y ¿sabes qué? Eso no te hace débil, te hace sabio. Ejercicio estoico. Antes de responder, respira. No reacciones. Reflexiona. Cuenta lentamente hasta 3 en tu mente. Y luego, hazte esta pregunta. ¿Vale la pena decir esto ahora? ¿O solo quiero alimentar mi ego? Ahora escucha este secreto curioso. Imagina pasar 24 horas sin dar tu opinión sobre nada, sin corregir, sin interrumpir, sin intentar convencer, solo escuchando. El efecto en tu mente es brutal. Comienzas a ver más, a entender más, y lo más impactante, a ti mismo, también te empiezas a escuchar. Ahora te invito a algo. Tómate un momento y cuéntame en los comentarios. ¿Estás dispuesto a practicar esa pausa? ¿A soltar la necesidad de tener siempre la razón? O mejor aún, ¿te atreverías a pasar 24 horas sin opinar? Tu reflexión puede ser el silencio que inspire a otro. Y recuerda, a veces, callar es el acto más fuerte de sabiduría. El poder del silencio. Vivimos en una era de ruido. Todo el mundo habla, opina, grita. Las redes sociales premian al que más publica, no al que más reflexiona.
Se nos ha enseñado que hablar es poder, que el que no habla no avanza, pero los antiguos sabios estoicos, monjes, estrategas y líderes legendarios sabían una verdad distinta. El poder real no está en la voz, está en el silencio. Callar no es rendirse. Callar no es debilidad. Callar es afilar la espada mental, es cultivar la observación, es elegir cuándo actuar y cuándo esperar. En este extenso análisis, vas a descubrir cómo el silencio puede transformar tu vida, tus relaciones, tus decisiones y tu crecimiento personal. También exploraremos datos científicos y herramientas estoicas para aplicar esta filosofía en tu rutina diaria. ¿Por qué el silencio tiene tanto poder? A. Silencio igual a protección emocional. Cuando callas, proteges tu energía. Evitas discusiones inútiles, reacciones impulsivas, palabras que después lamentas. Recuerda esto: cada palabra innecesaria es energía malgastada. Según un estudio de la Universidad de Harvard, 2012, las personas que practican la contención verbal ante estímulos estresantes reducen sus niveles de cortisol, hormona del estrés, en un 27%. Es decir, hablar menos puede literalmente calmar tu cuerpo. B. Te vuelves más observador. El silencio no es pasividad, es una postura estratégica. Cuando no estás ocupado hablando, tienes espacio para ver lo que los demás no ven. Gestos, contradicciones, emociones no expresadas. El mundo se revela ante quien sabe observar en calma. Cuando tú hablas, solo repites lo que ya sabes. Pero si escuchas, quizás aprendas algo nuevo. Dalai Lama, sí. Te conectas con tu esencia. En el ruido, se pierde la voz interior. El silencio permite que resurja. Es en la pausa donde aparecen las ideas más profundas, las intuiciones más certeras. Según estudios de la Universidad de Duke, los momentos de silencio profundo activan zonas cerebrales relacionadas con la memoria, la creatividad y la autorreflexión. Cambios reales cuando practicas el silencio. 1. Mejoras tus relaciones. Cuando dejas de interrumpir, de imponer, de querer tener siempre la razón, las personas se sienten vistas, escuchadas, valoradas, y eso transforma tus vínculos. Escuchar de verdad es un regalo que muy pocos dan. Incluso los terapeutas profesionales reconocen que el silencio activo es una de las herramientas más poderosas para generar confianza y apertura en el otro. 2. Aumenta tu claridad mental. ¿Sabías que un cerebro expuesto a 2 minutos de silencio tiene más actividad de regeneración que uno expuesto a música suave? El silencio reduce el ruido cognitivo y permite que pienses con más nitidez. Te ayuda a ver patrones, tomar distancia de los problemas y encontrar soluciones creativas. 3. Tomas decisiones con más inteligencia. Los estoicos decían: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Ese espacio es donde nace tu libertad. Ese espacio es el silencio. Un líder silencioso no reacciona, responde con estrategia. Un emprendedor silencioso escucha al mercado antes de hablarle. Un sabio calla antes de actuar. Y por eso, rara vez se equivoca. 4. Impactas con tu sola presencia. El que no necesita hablar, impone respeto natural. Los grandes líderes no son los más ruidosos, sino los más centrados. Un estudio de la Universidad de Berkeley sobre liderazgo reveló que las personas con menor necesidad de validación verbal suelen ser percibidas como más competentes y confiables. Aplica estas 3 herramientas estoicas para cultivar el silencio. La filosofía estoica siempre promovió la contención verbal como virtud. Para los estoicos, hablar poco era una forma de gobernarse a uno mismo.
Aquí tienes 3 hábitos estoicos aplicables para empezar hoy. 1. Dieta verbal. Así como eliges lo que comes, elige lo que dices. Haz un esfuerzo consciente por reducir las palabras innecesarias durante el día. No se trata de volverse mudo, sino intencional con cada palabra. Ejercicio diario. Al final del día pregúntate, ¿cuántas palabras dije solo por ansiedad o necesidad de figurar? ¿Cuántas veces hablé cuando debía escuchar? 2. Journaling estoico. Escribir te ayuda a filtrar tu mente, especialmente lo que no dijiste. El gran Marco Aurelio escribió todos los días para hablar consigo mismo en silencio, no para los demás, para entenderse. Ejercicio diario. ¿Qué elegí callar hoy y por qué? ¿Qué aprendí al hacerlo? Este tipo de journaling fortalece tu inteligencia emocional, tu capacidad de análisis y tu autoconciencia. 3. Observación activa. Pasa más tiempo mirando sin juzgar. En conversaciones, entrevistas, reuniones, obsérvalos. Míralos con atención. Estudia sus gestos, su lenguaje corporal, su tono, sus vacíos. Callar es como poner un microscopio sobre el comportamiento humano. Ejercicio práctico. Haz una conversación diaria en la que hables lo menos posible. Solo pregunta, escucha y toma nota mental de lo que descubres. Escucha estos datos científicos sobre el silencio que no conocías. Aquí tienes algunos datos fascinantes que refuerzan el poder del silencio. Un estudio publicado en Heart 2013 reveló que 2 minutos de silencio son más efectivos para reducir la presión arterial que escuchar música relajante. Según un experimento de la Universidad de Pavia, Italia, el silencio mejora la neurogénesis, creación de nuevas neuronas, en el hipocampo, región del cerebro clave para el aprendizaje. En neurociencia, se ha observado que el cerebro nunca está realmente en silencio, pero necesita pausas auditivas para reorganizar su actividad y procesar información de forma más eficiente. Los entrenamientos de retiros silenciosos, como los Vipassana, muestran que tras solo 10 días sin hablar, las personas reportan mayor claridad mental, reducción drástica de ansiedad, mayor sentido de propósito y dirección. El silencio como arma estratégica. Hay momentos en la vida donde callar no solo es sabio, es letal. 1. En discusiones. A veces, el silencio desarma más que un argumento perfecto. No dar reacción a quien busca provocarte es quitarle poder. 2. En negociaciones. El silencio después de una oferta o propuesta obliga al otro a llenar el vacío y a veces a ceder más de lo esperado. 3. En redes sociales. No tienes que responder a todo. Cada comentario negativo no merece tu energía. Recuerda, tu silencio puede valer más que 1000 likes. El reto del silencio. Ahora que sabes todo esto, quiero proponerte algo. El reto de las 24 horas sin opinar. Sí, 24 horas sin corregir, criticar, imponer tu punto de vista, explicar lo que tú harías. Solo observa, escucha, escribe si es necesario. Te aseguro que será más difícil de lo que piensas, pero también será más revelador de lo que imaginas. Escucha esta reflexión final, el poder del silencio, presencia, sabiduría y fortaleza interior. El silencio no es una ausencia, es una presencia diferente, más poderosa, más profunda. Es el espacio donde ocurre lo que la palabra no alcanza a nombrar. En un mundo saturado de ruido, opiniones vacías, comentarios apresurados y validaciones digitales, el silencio ha pasado de ser un derecho natural a un acto de rebeldía consciente. Vivimos en una cultura donde parecer es más importante que ser, donde hablar de más es confundido con inteligencia y donde el que guarda silencio es visto como débil, pasivo o indiferente.
Pero los antiguos sabios sabían algo que hoy hemos olvidado, que el verdadero poder no está en hablar, sino en saber cuándo callar. El silencio es el lenguaje de los sabios. La palabra es solo su herramienta ocasional. No es casualidad que los grandes líderes, los monjes más centrados, los estrategas más astutos y los maestros más sabios compartan una característica: eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero viviendo con profundidad en el silencio. El silencio como presencia transformadora. El silencio no es vacío, es un contenedor invisible que le da forma a lo esencial. Cuando callamos, no solo dejamos de hablar, también abrimos un espacio donde podemos observar con más claridad, sentir con más profundidad y conectar con nuestra propia verdad. El ruido distrae, el silencio revela. Es en la pausa donde nace la intuición, la sabiduría interna, la verdadera claridad. Estudios realizados por la Universidad de Duke han demostrado que los momentos de silencio activan el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, el área del cerebro relacionada con la memoria y la emoción. Así que incluso a nivel biológico, el silencio regenera. El silencio como defensa mental y emocional. Callar es, en muchos casos, un acto de protección. No porque tengamos miedo, sino porque hemos entendido que no todo merece una respuesta, que no todo necesita una opinión, que la energía que usamos en hablar puede ser mejor invertida en observar, reflexionar y actuar con estrategia. Los estoicos lo entendieron bien. Para ellos, la palabra debía estar al servicio de la virtud, no del ego. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Practicar el silencio no significa reprimir, significa discernir. Es saber que tu paz vale más que una discusión, que tu tiempo vale más que una opinión vacía. El silencio en las relaciones. En las relaciones humanas, el silencio puede sanar o destruir, dependiendo de su intención. Pero usado con sabiduría, se convierte en una herramienta poderosa para construir confianza, respeto y presencia real. Escuchar sin interrumpir, estar sin imponer, mirar sin juzgar. Todo eso es silencio activo. Las mejores conversaciones no siempre son las más habladas, sino las más sentidas. Aquellas donde el otro se siente escuchado de verdad, donde el espacio entre palabra y palabra es tan significativo como la palabra misma. Silencio y liderazgo. Un verdadero líder no es el que más habla, sino el que mejor escucha, el que piensa antes de responder, el que sabe que, en el silencio, muchas veces se encuentra la solución. Los líderes que impactan son aquellos cuya presencia impone calma, aquellos que no necesitan levantar la voz para hacerse notar, aquellos cuya pausa antes de hablar transmite sabiduría, no duda. Un estudio de la Universidad de California reveló que los ejecutivos que practican el silencio reflexivo antes de tomar decisiones importantes tienen un 23% más de efectividad en sus resultados a largo plazo. El silencio como camino espiritual. En casi todas las tradiciones espirituales del mundo, el silencio es sagrado. En el budismo, el voto de silencio es una práctica de purificación mental. En el cristianismo místico, se habla del silencio como la morada de Dios. En el sufismo, como la voz del alma. El silencio espiritual no es soledad, es conexión con algo más grande. Es la entrega del ego, la contemplación del misterio, la apertura a lo invisible. Herramientas prácticas para cultivar el silencio. 1. Dieta verbal. Dedica un día a hablar solo lo necesario. Evita conversaciones triviales. Observa cómo cambia tu energía. 2. Journaling estoico. Cada noche, escribe lo que no dijiste, lo que pensaste pero decidiste callar. Reflexiona sobre por qué fue mejor así. 3. Observación activa. En tus interacciones, habla menos y observa más.
el lenguaje corporal, los silencios del otro, sus emociones no expresadas. Aprende a leer más allá de las palabras. 4. Retiros de silencio. Si puedes, practica un retiro silencioso de al menos 24 horas. Nada de música, redes, ni conversaciones. Solo tú, tu mente y tu respiración. 5. Meditación con enfoque en el silencio. Siéntate en silencio cada día, aunque sea por 10 minutos. No intentes vaciar la mente, solo obsérvala en silencio. El silencio. Como revolución interna, silenciar el ruido externo es el primer paso para silenciar el ruido interno. Y en ese espacio limpio, sin distracciones, empiezas a ver quién eres realmente. No lo que otros dicen que eres, no lo que aparentas en redes, sino tu esencia desnuda. Callar no es desaparecer, es volver a ti. En una sociedad donde todo el mundo está tratando de ser escuchado, tal vez lo más revolucionario sea elegir escuchar. Donde todos corren para opinar, tal vez lo más sabio sea detenerse. Conclusión: el legado del silencio. El mundo necesita menos opiniones vacías y más mentes silenciosas. Más personas que escuchen con el alma. Más líderes que piensen antes de hablar. Más estoicos que prefieran la calma a la validación. Tú decides en qué lado estar. El del ruido o el del sentido. El de la reacción o el de la contemplación. El del ego o el de la sabiduría. Y recuerda, el silencio no es ausencia, es una presencia diferente, más poderosa, más profunda. ¿Estás dispuesto a habitarla? El oído bloqueado con ladrillos no es un castigo, es una advertencia silenciosa, una señal de que has hablado demasiado y escuchado muy poco. Cada palabra dicha sin pensar, cada opinión lanzada sin reflexión, es un ladrillo más en ese muro invisible. Mientras más hablas para demostrar, menos espacio dejas para aprender. Y mientras menos escuchas, más te alejas de lo que realmente importa. Ese muro no solo te aísla, te cuesta relaciones, te cuesta oportunidades, te cuesta crecimiento. Y el precio no se paga solo en emociones. Se paga en decisiones malas, en conexiones rotas, en una vida que avanza sin ti. Pero hoy puedes detenerte, puedes respirar, puedes mirar hacia adentro y tomar una decisión, bajar la voz y abrir el oído, no para rendirte, sino para volver a aprender, para volver a ser curioso, para volver a estar presente, porque el verdadero sabio no es quien siempre tiene una respuesta, es quien nunca dejó de hacerse buenas preguntas. Y ese puede ser tú, si te atreves a escuchar de verdad. Recompensa final. Los antiguos sabios guardan un secreto milenario. El verdadero poder no reside en lo que dices, sino en lo que eliges callar. En la pausa consciente, en el silencio medido, se encuentra la fuerza que mueve montañas y transforma destinos. ¿Estás realmente listo para desbloquear ese poder invisible que pocos comprenden y aún menos dominan? Ahora que has llegado hasta aquí, te toca a ti. ¿Estás practicando el poder del silencio o sigues construyendo muros con tus palabras innecesarias? ¿Te atreverías a pasar 24 horas sin opinar sobre nada? Déjame tu experiencia o tu compromiso en los comentarios. ¿Qué rol tiene el silencio en tu vida actual? ¿Te está empoderando o te da miedo? Tu reflexión puede ser el susurro que despierte a otro. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesita aprender que, a veces, el verdadero poder no se grita, se respira. En el próximo video que subiré, te revelaré las claves para dominar el arte de la pausa estoica. Activa la campanita para que escuches este secreto de las pausas, para que no solo hables, sino que impactes, para que no solo existas, sino que dejes una huella imborrable. No es solo aprender a callar,
es aprender a ser escuchado cuando importa. Haz clic, acompáñame y comienza hoy mismo a convertirte en esa persona que nadie puede ignorar. Recuerda, esto es Secreto Estoico.